querés contar qué preguntaron? Como no, voy leyendo las preguntas. Arranco. Pregunta Sergio. ¿Son posibles procesos de producción de escala sin afectar la dimensión ambiental? Después, ¿cómo enfrentamos al gobierno y a los grupos económicos en esta crisis? Nos pregunta Juan Ignacio. Ahora una pregunta dirigida, pregunta para Pablo. ¿Hay manera de que la justicia no dé por sentado esos capitales en el exterior y sean investigados para que vuelvan de esos paraísos fiscales para, por ejemplo, la ANSES, los IFE, la asistencia social y etcétera? Nos pregunta Martín. ¿Te parece Vamos a arrancar con Guillermo Folguera. Cuando quieras, Guille, para empezar a contestar y tu cierre. Pasé antes, así que hablo poquito. No, solo dos cuestiones. Solo dos cuestiones. La escala lo es todo. En términos ambientales, en términos productivos, la escala es todo. Vamos a tener que discutir desarrollismo también. Este es un desarrollismo muy particular. Yo no me voy a meter en una mesa que sabe mucho más que yo del tema, pero es un desarrollismo en clave neoliberal, así que es una cosa rarísima. Pero acá la escala lo es todo. La escala es todo. En términos ambientales, como yo decía, hay que discutir espacio y tiempo. El espacio que nos ofrecen es el todo, es el globo. Todos los proyectos motorizados en la actualidad son proyectos donde están usando el territorio argentino para mandar a algún lugar del mundo, con alguna multinacional involucrada con actores locales, cómplices o participantes activos. Entonces, tendremos que discutir si la escala tiene que ser el todo. Este imperativo, por ejemplo, de Lino Barañao, que lo ponía en clave ética, ¿sí? Ahora todo, Lino Barañao está bajo la alfombra, en ese momento era el ministro defendido, eh, que decía, bueno, tenemos el deber ético por alimentar al mundo, tendremos que discutirlo si nuestro objetivo es alimentar la migración que está teniendo China, ¿sí? De miles de millones de personas a las grandes ciudades y que Argentina tiene que poner el territorio, tanto de cultivos o de carne de producción porcina, a disposición de China. Del mismo modo, y quizás esto le suene paradojal, tendremos que discutir tiempo. Debe sonar abstracto lo que estoy diciendo, pero es clave. El discurso que nos imponen es el discurso de la urgencia. Necesitamos dólares ahora. Lo decían muy bien mis compañeros y compañeras de la mesa. Es un imperativo de dólares urgentes ahora. Ningún problema estructural se puede resolver de la noche a la mañana. Es clave. Si no, son solo mentiras. Si no, son solo mentiras. Por todo lo que dijeron antes que yo, por todo lo que dijeron después que yo, nada se soluciona. Alguien dirá, y bueno, vos lo decís muy bien, yo tengo una vivienda, tengo una comida, es cierto. Lo que sé también es que ningún discurso de la urgencia es un discurso que resuelva estructuralmente los problemas. Habrá que pensar transiciones y el discurso de la urgencia es solo un discurso falso. Solo los problemas se resuelven a corto, a mediano y largo plazo. Termino con lo último, interpelando la intervención del compañero o compañera último. Ojalá esto fuera un problema gubernamental. Ojalá este fuera un problema solo de Alberto Fernández. Este es un problema de políticas de Estado activas, que se han motorizado en conjunto con negocios empresariales locales, internacionales, para poner en juego el territorio argentino a disposición de grandes intereses. Tenemos que discutir eso, tenemos que poner en discusión eso. Trasciende los gobiernos. Si se fijan, todos los temas que estuvimos hablando, entre los grandes medios de comunicación, y de acuerdo, no se discuten, están invisibilizados. Desde la deuda hasta los chanchos, pasando por la vivienda, lo que sea. Así que el domingo hubo una jornada de extractivismo plurinacional. Fíjense que no apareció en ningún gran medio. Así que bueno, se trata de esto, se trata de seguir ganando, por ahí no se nota mi discurso, soy tremendamente optimista, pero claro, va a llevar tiempo. Así que bueno, les agradezco de nuevo la invitación y el gustazo de compartir el momento. Gracias a vos, Guille, clarísimo sus intereses de los grandes medios empresarios y los nuestros y lo que muestran ellos también, ¿no? Muchas gracias. ahora tendría que hablar Cristian? No sé si estás ahí. Sí, ahí se escucha. Sí. Bárbaro. Bueno, eh,
No, yo me voy a centrar más, no pude escuchar bien a Guillermo por problemas técnicos, pero yo me voy a centrar más en la segunda pregunta sobre qué podemos hacer. Eh, para mí es ultra necesario poder levantar una salida que acabe definitivamente con el lucro empresarial sobre el territorio y emprende una solución definitiva desde el pueblo trabajador, digamos, construir esa salida, construir esa alternativa. O sea, entre el FMI y un hábitat digno hay que elegir lo segundo, ¿no? Pero con la verdad, no como lo planteó Alberto, digamos, hay que prohibir los desalojos mientras el déficit habitacional se cuente por millones. El problema del acceso al suelo y la vivienda no puede ser más una excusa, una causa, digamos, de la precarización habitacional y una expresión de la pobreza urbana. No sé si sabían, pero mientras hablamos nosotros de déficit habitacional y los contamos y vemos las tomas y todo, las viviendas sin ocupar se estiman en más de 2 millones, que es cerca del 70% del déficit general y es casi el doble, digamos, del déficit cuantitativo, es decir, de las viviendas que son irrecuperables. Digamos, es totalmente insostenible que se especule con el precio de un inmueble, reteniendo viviendas sin ocupar, mientras hay familias que se ponen a desalojo, a enfermedades, por no tener los recursos para poder acceder a una vivienda en el mercado y a un entorno adecuado también, ¿no? Digamos, en este marco yo creo que hay que defender las tomas, hay que solidarizarse con las familias que no tienen otra posibilidad de tener un espacio que no sea ocupando, y al mismo tiempo comprender que las problemáticas del derecho a la ciudad es un problema estructural del sistema capitalista y que requiere, digamos, transformaciones estructurales para enfrentarlo, ¿no? Entonces, por eso requiere, sobre todo, que la clase obrera se contagie, digamos, de esta ambición que tienen las familias que están tomando las tierras y que en este escenario de crisis que estamos conversando, digamos, tome en sus manos una salida totalmente independiente de la burguesía y sus representantes políticos, porque son los trabajadores los que tienen la fuerza, digamos, para parar el país y también la potencialidad de ponerlo en marcha con otra forma y con otro contenido, digamos. Eso, nomás. No sé si respondí bien, pero hasta ahí. Bueno, gracias, Cristian. Muy claro. Ahora podría también hablar. ¿Querés decirlo vos, Juan? Sí, perdón. Ahora le toca, si estás ahí para responder, Mariela Díaz. Acá estoy, perdón. Ahí va. No, todo El bien. micrófono. Bueno, también vamos con la pregunta 2, ¿no? Porque la primera fue más ambiental, que la respondió muy bien Guillermo. Me parece que también, digamos, retomando a Cristian, ¿no? Digamos, al compañero, me parece muy, digamos, muy importante pensar que los problemas que estamos hablando, no estamos hablando sobre crisis económica, también crisis alimentaria, ¿no? Son todos problemas estructurales, tanto, digamos, de lo que podemos pensar de la sociedad argentina, pero también de toda la nación latinoamericana, no es solamente un problema, digamos, local, sino es un problema global y que golpea mucho más fuerte en nuestro continente, ¿no? Como continente subordinado en las relaciones interimperialistas, o sea, también hay que también pensar que hay rasgos propios de América Latina que obviamente que se agudizan en este contexto mundial, digamos, de pandemia, que como también bien plantearon los compañeros, no es un problema solo de un gobierno, sino es una cuestión estructural, que hace 90 años, por ejemplo, con el tema de las villas, están en una situación de precariedad absoluta, y que los planes, porque vi una pregunta acá en el YouTube sobre, bueno, qué pasó con los planes de vivienda, los procesos de reurbanización, y bueno, lo que queda más que evidente que fueron planes y programas limitados que no llegaron a todos los sectores populares, ni a todas las villas, ni a todos los asentamientos, y que en el fondo, por ejemplo, si pensamos en el tema de realización de villas, lo que hay interés inmobiliario, de desarrollo inmobiliario especulativo y de desarrollo de procesos de renovación en ciertas comunas, que un interés genuino en los sectores populares, ¿no? Estamos pensando
nada, ustedes imagínense esto en las villas, pero si uno va en el caso, digamos, de las tomas de Guernica, tenemos tierras vacantes, que supuestamente hay ciertos propietarios privados que están flojos de papeles y nadie logra sacar a los propietarios privados, pero sí a sectores populares que están reclamando vivienda, que es un derecho que está en la Constitución Nacional y que nadie se hace cargo, ¿no? Lo que están ahora planteando son parches, digamos. Ciertas salidas que son parches, pero acá estamos pensando que son problemas estructurales y que por lo tanto la salida también tiene que ser estructural y no meramente conjuntural. Esto no es una cuestión de que te den un subsidio, sino que te den una vivienda digna, y la vivienda está atada, como dijo muy bien mi compañero que me precedió, está muy ligada a lo que es el derecho a la ciudad, que no solamente implica a lo que es el trabajo, a lo que es la educación, sino también implica algo muy importante, que es injerencia real en las tomas de decisiones y en la apropiación colectiva del excedente social. Y esto es importante porque es una consigna, considero yo, anticapitalista, que justamente va en el meollo de quién se apropia del excedente social que es producido por la clase trabajadora, y que se lo apropia una minoría que hace negocios en la ciudad, ¿no? Y obviamente está dado a intereses también políticos, ¿no? Así que lo que me parece importante es que justamente tenemos que luchar por este derecho a la ciudad bajo una consigna anticapitalista y no solamente desde una mirada de ciudadanía social, sino que es un concepto que va también anclado a una mirada estructural. Y bueno, y por ende, por lo menos yo, desde mi lugar de investigadora del CONICET y de docente de la FADU, apuesto a las organizaciones sociales, a las organizaciones políticas y a las organizaciones de derechos humanos, y también, por supuesto, a los sindicatos y a las organizaciones políticas, como el PTS, como el Frente de Izquierda, que organiza a la clase trabajadora, para obviamente hacer que estas consignas no queden meramente digamos, en espacios reducidos, sino obviamente que se difunda, y que, bueno, obviamente hay que salir con estas banderas, ¿no? Y con ciertas políticas concretas, en particular pensando tanto en el mediano plazo, porque también hay que pensar en el mediano plazo, porque la gente hoy se está muriendo de hambre, como en el largo plazo, ¿no? ¿Qué soluciones estructurales podemos dar a ciertas problemáticas que, como Engels, el problema de la vivienda en la sociedad capitalista también es un problema respecto al acceso al suelo urbano, ¿no? Hay un problema de regulación, o si querés una regulación discrecional para ciertos sectores y no para otros. Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, y muy interesante el planteo de todos mis compañeros, y digamos, y también obviamente las preguntas que surgieron fueron muy interesantes. Muchas gracias a vos, Mariela, por tus palabras. Muy bueno. Bueno, y ahora si quiere responder alguna pregunta a Pablo, y ya cerrar, sería el último panelista que hable. Pablo. Buenas, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Sí, de alguna forma fueron respondiendo a la pregunta 1 y 2. Hubo una específica que entiendo que era para mí sobre cómo hacer que la justicia no dé por sentado el capital que está en el exterior. Yo creo que hay algo que no lo mencioné, pero que es muy importante del punto de vista que la clase trabajadora plantee un programa anticapitalista que dé resolución íntegra a todos los problemas ambientales, de la vivienda, de los pueblos originarios. Hay una medida básica que es la nacionalización de la banca. Hoy los bancos son la palanca, la herramienta de la fuga de capitales. Es decir, que la nacionalización de la banca bajo gestión de los propios trabajadores sería una palanca muy importante que tendría la clase obrera, la clase trabajadora en manos, para evitar, en primer lugar, la fuga de capitales incesantes que hay de los grandes empresarios argentinos a paraísos fiscales. La nacionalización de la banca también permitiría tener otra perspectiva en relación al problema de la vivienda, porque hoy es prohibitivo el acceso a un crédito hipotecario en la Argentina. La banca está orientada básicamente a la especulación y a cobrarnos intereses exorbitantes si pedimos un préstamo personal o compramos con tarjeta. Es decir, que nos roban cotidianamente,
pero una banca nacionalizada bajo gestión de los trabajadores sería una palanca importante, primero para preservar el ahorro nacional, para evitar la fuga de capitales y también para tender a darle resolución al problema de la vivienda mediante el crédito hipotecario barato, que como dije es algo que en la Argentina casi no existe. Obviamente que es muy difícil hacer que vuelvan ese PBI que está fugado en el exterior, pero los capitalistas que fugaron tienen resortes de la economía acá. Por ejemplo, yo decía, fugó la General Motors, fugó Telefónica, fugó la familia Macri es experta en fuga de capitales, la familia Roca, dueña de Techín. Bueno, si no están en disposición a retomar esos capitales, hay que afectar sus intereses en la Argentina, expropiándole los bienes, las empresas, porque no puede ser que vacíen el país y eso sea gratuito, ¿no? Y tenga las consecuencias que tiene desde el punto de vista de la falta de dólares y demás para pensar un proceso de desarrollo económico. Otro tanto se puede decir con el monopolio estatal del comercio exterior. Para mí esto es muy importante, porque hoy tenemos un oligopolio privado prácticamente extranjero del comercio exterior, que son los que exportan cereales y oleaginosas. COFCO de China, Cargill de Estados Unidos, Stoeffer de Estados Unidos, Bunge de Estados Unidos, AGD que es Argentina, Vicentina Argentina, Glencore que es Suiza, dominan el comercio exterior argentino. Son los dueños prácticamente, para decirlo de manera exagerada, de los dólares de la Argentina. Y son los que dominan la cadena de valor que llega a la expansión de la frontera agraria, a la forma de producción contaminante. Es decir, que el monopolio estatal del comercio exterior, de vuelta bajo gestión de los trabajadores, sería una palanca enorme, no solo para evitar las maniobras como hacen ahora, que presionan, se guardan la liquidación de soja para provocar una devaluación y hundirnos a todos en la pobreza, sino que el monopolio estatal de comercio exterior sería una palanca enorme para una planificación racional del comercio exterior, pero también de la producción agrícola, para buscar una transición hacia un modelo agroecológico sobre bases sociales no capitalistas, que plantea un respeto por la biodiversidad. Es decir, que el monopolio estatal del comercio exterior, la nacionalización de la banca bajo gestión de los trabajadores, darían herramientas muy poderosas a la clase trabajadora, que es la clase productora de toda la riqueza en la Argentina y en el mundo, para plantear una reorganización general de la economía y terminar con los vaca muerta y terminar con los métodos contaminantes de producción. Y también darían una palanca muy importante, creo yo, para que esa planificación racional sea en base a una democracia que debería ser la democracia obrera lo más amplia posible. Para mí es muy interesante lo que planteó Mariela sobre el derecho a la ciudad. ¿Por qué la urbanización la tiene que discutir Rodríguez Larreta con el capital inmobiliario y no puede participar del debate de cómo se urbaniza los pobladores de Guernica, de los 4.416 asentamientos que hay en el país, y en realidad una deliberación que debería corresponder al conjunto de la población? O lo mismo en los territorios de Vaca Muerta. Nosotros, como partido del PTS, hizo una experiencia a partir de la fábrica recuperada Sanón con el pueblo mapuche, donde Sanón le compraba la arcilla al pueblo mapuche, pero era un acuerdo, una colaboración solidaria discutida. Lo puso en palabras para mí muy bien Guillermo. Dijo, tenemos que preguntarnos cómo queremos vivir, y yo le agregaría, y cómo queremos producir y para qué, o si se quiere, todo está comprendido en ese cómo queremos vivir. Y si la clase trabajadora, que es la amplia mayoría, yo no digo la clase trabajadora porque es la amplia mayoría de la población de Argentina y del mundo,
que la población asalariada es mayoritaria, que produce todas las riquezas sociales y además que tiene la capacidad de sustraerle a los empresarios, a los capitalistas, los núcleos estratégicos donde los capitalistas hacen, producen y reproducen sus ganancias. Es decir, que la clase obrera propuesta como una clase que en asociación, en alianza con los pueblos originarios, con los pueblos, con las familias que ocupan tierras, sería una fuerza social poderosísima para una reorganización general de la producción. Y yo creo que hay un elemento muy importante en todo esto, que es el desarrollo científico. Yo he escuchado alguna entrevista también a Guillermo, pero también se expresa en el conocimiento que hay en los sociólogos, en los urbanistas. Hay un desarrollo científico y técnico muy importante que en lugar de ser colocado para aumentar las ganancias, para contaminar el planeta y llevarlos a extremos casi de destrucción absoluta, todos los conocimientos científicos podrían ser utilizados para lo contrario, para satisfacer necesidades sociales, para cuidar el planeta y para que exista un ahorro cada vez mayor de tiempo de trabajo que incluso libere tiempo de trabajo a los trabajadores que están muchas veces superexplotados, que trabajan jornadas extenuantes, mientras en el otro extremo se reproduce la desocupación masiva. El conocimiento científico permitiría la planificación racional y la reducción del tiempo de trabajo, también para liberar tiempo para el ocio recreativo, que en última instancia es la perspectiva por la que luchamos, por la liberación de la humanidad de la alienación del tiempo de trabajo como un tiempo de trabajo esclavizante, ¿no? Y creo que eso es muy interesante para discutir como perspectiva. Así que bueno, nuevamente me pasé menos que antes, pero les agradezco a todos y a todas.